Hoy hubo una conferencia de prensa convocada por el Instituto Político por la Libertad, un conjunto de jóvenes que expresaron su apoyo a la ley de empleo juvenil. Es la primera vez que aparece un sector de jóvenes, en este caso a favor y ya no en contra de la ley de empleo juvenil. Y por lo tanto, hemos invitado a un representante de ese colectivo, de ese instituto, el señor Fernando Vigil, y también a Luis Daveluis, que es el miembro de la Coordinadora de Trabajo Digno, que forma parte de este grupo que se moviliza contra la ley de empleo juvenil. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿Qué tal? Muchas gracias por Bueno, no tenemos mucho tiempo, sé que vamos a tratar de ser concisos. Okay. Luis, por favor, ¿cuáles serían los argumentos en contra de esta ley? ¿Por qué una ley que en realidad está orientada a facilitar la contratación de jóvenes con derechos y con capacitación no sería conveniente? Bueno, habría que estar un poco mal de la cabeza en realidad para estar en contra de una ley que propugna la reducción de la informalidad, la capacitación a cambio de un empleo que brinda algunos derechos que frente a no tener ninguno. Claramente es así. Pero la ley no procura ninguna de estas cosas. En la ley, tal y como está dada, en las 4 páginas que tiene, en ninguna parte se propugna el tema de la formalidad. Eso no va a pasar. Y es muy simple, en realidad. El 91% de los jóvenes, el 91% de desempleo en jóvenes o empleo, subempleo, está en las MIPES. Las MIPES no van a cambiar de régimen porque es muchísimo más barato el que están que incluso el de la ley que se acaba de dar. Y no te obliga a capacitar. En esa medida, si tú tienes un taller con 10 trabajadores y la ley te faculta pagarle un poco menos a 3 para capacitarlos y bueno, no vas a contratar 12 porque solo necesitas 10. Y realmente, ¿quién vela que es? Obliga a capacitar, la ley obliga a capacitar. No, Jaime, sí. No obliga a capacitar. No, no lo hace, no lo hace. ¿Tenemos la ley, por favor? Sí, la tiene ahí, pues ahí. No, Faculta, no obliga, que son 2 cosas diferentes. Eso por un lado. Y segundo, que es lo más importante, es si el Estado pudiera garantizar que la ley se va a cumplir tal y cual ha sido dada, cosa que no está en capacidad de hacer claramente, los inspectores de una fila están en huelga precisamente porque no se les cumplen los derechos que les corresponden dentro de su pliego de contrataciones, entonces no cabría estar en contra de una ley que propone una cosa así y el empleador seguramente sí lo haría y diría, oye, claro, voy a ahorrarme esta plata, voy a mejorar la productividad de mis trabajadores y después me genera un ahorro porque es un escudo fiscal la capacitación, ¿no es cierto? Pero no estamos en ese mundo, de hecho no pasa. El régimen MIPE tiene 13 años o 12 y pico y no ha conseguido absolutamente ninguna de las cosas que dijo, que era formalizar, mejorar la empleabilidad y bajar la carga tributaria y pesada del empleador para que, bueno, contrate formalmente. Eso no ha pasado. Bueno, hay 160.000 MIPES que se han formalizado con ese régimen, pese a los problemas que tienen. Sí. ¿Cuál es su posición? Bueno, nosotros creemos que en realidad las leyes o las normas que se puedan dar no son mágicas o no son en realidad perfectas y van a cambiar la realidad de por sí. Pero creemos que ese es el primer gran paso para buscar la flexibilidad laboral, no solo dentro de este rango de edad, quizá también se podría ampliar a otro rango de edad de tal forma de que esta flexibilidad laboral permita, en primer lugar, que se reduzca la tasa de desempleo y por otro lado, intentar también que las empresas que se encuentran desplazadas en el mercado informal porque consideran que ahí obtienen mayores beneficios, puedan desplazarse al mercado de la formalidad. Ahora, con respecto al tema de la ley de las MIPES, ¿por qué no ha funcionado? Es simplemente por el hecho de que la ley exigía que estas empresas, si querían cogerse a este régimen, tenían que pagar todos aquellos derechos laborales que no habían pagado a sus trabajadores el tiempo que fueron informales. Y bueno, como tú también lo has dicho, en la vía lo van a hacer, ¿no? Entonces, alguien tendría que asumir esos costos, ¿verdad? Y por otro lado, también el Estado tenía un compromiso que en realidad no había cumplido. Pero nosotros, en ese sentido, estamos a favor de esa ley y no creemos que en realidad sea del todo flexible, al menos es un primer paso, por el hecho de que también otorga algunos beneficios, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores van a poder estar en planilla, los jóvenes van a tener un seguro social que lo va a cubrir el Estado, van a tener seguro de pensiones, van a tener un salario mínimo vital, 48 horas jornada, van a tener también horas extras que van a poder ser remuneradas.
van a tener vacaciones por 15 días. Creo que el Perú es uno de los pocos países en el mundo que otorga vacaciones por 15 días. Todos los demás creo 30. que... 30. Perdón, por 30 en el régimen general. En el caso del régimen laboral juvenil, 15 días, ¿no? Y por otro lado también, cuando hablamos acerca de CTS y gratificaciones, somos creo de los pocos países en el mundo que otorgan esta clase de beneficios, ¿no? Porque en otros ni siquiera te dan las gracias por haber trabajado en una empresa. Entonces, creemos que también en realidad estos beneficios o estas supuestas conquistas sociales, como los quieren ver algunos, no son gratuitos, obviamente. Dicen que el empleado, la empresa lo paga, perdón, dicen que la empresa lo paga directamente, lo saca de su bolsillo, pero en realidad tampoco es así. En realidad se lo están descontando también del sueldo del trabajador. El que paga todos esos beneficios es el mismo trabajador. En realidad no es la empresa. en sí. Según tu tesis, una cosa es que es muy simple. Según tu tesis, entonces, si sumamos todos los ingresos de un trabajador formal en el régimen general, 15 sueldos, CTS y gratificaciones, los licuamos todos y los dividimos entre 12, tú se lo darías íntegramente al trabajador. ¿Tú crees que eso pasaría? O sea, si tú vas eliminando los derechos y las conquistas, como lo quieres poner, ¿tú crees que eso va a ir al sueldo del trabajador? O sea, si tú licúas el sueldo promedio peruano entre 12 meses, el trabajador peruano es uno de los más baratos de la región y por ende del mundo. Entonces, de hecho, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, somos la cuarta mano de obra más barata de Obviamente América somos Latina. uno de los países más explotados laboralmente. Entonces, y tú quieres quitar protecciones que no te aumentan los costos. Es más, la rigidez laboral a la que muchos porque es lo que más dice el Estado, ¿no? Es muy rígido el mercado, si fuera más flexible... Los estudios, es verdad, algunos sugieren que las cosas van en ese sentido, que hay una correlación entre la flexibilidad y el aumento del empleo. Pero, otra vez, ¿cómo esta ley va a ampliar el empleo si no lo hace en absoluta? O sea, no hay ningún incentivo para hacerlo. Si a mí me sale a cuenta hoy día tener a la gente informal, ¿por qué mañana voy a ser formal? Es que lógicamente el incentivo es flexibilizar el mercado, intentar que esa Pero no- rigidez laboral desaparezca. ¿Y qué mejor forma de hacerlo No. que reduciendo, por ejemplo, Vamos al por menos partes. algunos de aquellos beneficios que estadísticamente están demostrados? Lo menciona incluso el Foro Económico Mundial. En cuanto a prácticas para contratar y despedir, ocupamos el lugar número 74 de 144 países, es decir, aún es... 130. No, de 144 países, aún es demasiado, mejor dicho, aún no existe, en realidad, no existe flexibilidad laboral en el mercado, al menos en el caso del Claro. Perú. Entonces, ¿de qué flexibilidad estamos hablando en realidad? Además, esta norma, decimos en primera parte que es flexible, pero en realidad no es tan flexible como lo hemos visto, ¿no? Pero al menos como nosotros lo sostenemos, representa un primer gran paso Pero no para es- que el mercado se pueda flexibilizar. ¿Pero cómo? No dices cómo, o sea, repites los lugares comunes que Por da eso, el Estado, pero no ¿cómo se dices puede cómo. flexibilizar? Flexibilizas, mira, te digo una cosa más. Intentando reducir esos sobrecostos laborales. El Instituto Fraser, que no pueden decir de ninguna manera que es caviar con el rojo, nos tiene entre los países de América Latina con mayor flexibilidad laboral. Porque una cosa es la capacidad de despedir, que eso sí es caro en nuestro país, y otra cosa es que te pueden votar por cualquier cosa, porque realmente te pueden votar por cualquier cosa. Cuesta, pero te pueden votar. En otros países no Es se otro puede. tema también de idiosincrasia, No creo es yo, porque el idiosincrasia. trabajador también de alguna forma intenta aferrarse a un puesto de trabajo y cree que ya se tiene que quedar de por vida en ese trabajo, ya no aspiran de muchas veces a más. Y es un tema de idiosincrasia que en realidad forma parte también de la misma cultura latinoamericana, ¿no? Y las supuestas conquistas sociales están enmarcadas justamente dentro de ese criterio, ¿no? Oye, por si acaso he chequeado, la ley dice obligaciones del empleador. Obligaciones del empleador. Son obligaciones del empleador. F, proporcionar a los jóvenes capacitación para el trabajo a fin de mejorar su formación laboral, etcétera, etcétera. Es una obligación. Sí, No es facultativa. te termina de leer Es el una- artículo. O sea que sí es una condición, ¿no? Y por otro lado también, para poner un simple ejemplo, la idea aquí es que los jóvenes que se encuentran dentro del rango de 18 a 24 años de edad tengan la posibilidad de acceder a un empleo, si lo queremos ver así, digno, formal, con algunos beneficios, sin considerar las ETS y las gratificaciones. Para poner un simple ejemplo, si una empresa, un empresario, tiene a un trabajador o un potencial trabajador joven, que obviamente, como hemos visto, de acuerdo a las características, no tiene experiencia y no es tan productivo como un trabajador, por ejemplo, mayor, que tiene más experiencia en el trabajo, es más productivo y la empresa siente que obtiene mayor beneficio de él, y a ambos les tienen que otorgar los mismos, exactamente los mismos beneficios, ¿tú a quién crees que contrataría el empresario? ¿Al experimentado o al trabajador joven?
Yo te voy a dar un ejemplo de una empresa muy grande. No, pero no me muy respondió vieja. la pregunta. O sea, ¿a quién crees que contrataría el empleador? Por sentido común debería ser el primero. Obviamente, el más porque ambos les va a capacitado. otorgar los mismos beneficios, Pero él eso siente que obtiene el es- beneficio mayor eso no de pasa. el trabajador Y te pongo experimentado. un ejemplo de primer grado. En una empresa muy grande del rubro editorial, se despedía a periodistas con premios, con 25 años de trabajo y con muchísima experiencia, por chicos que tenían 22, 23 años, a los que les pagaban, por supuesto, una fracción de esto, a que hagan las mismas notas que hacían estos otros periodistas. Claramente, la calidad del producto bajó. No ha caído necesariamente las ventas, pero eso pasó. Entonces, tu ejemplo, en una empresa formal, grande, donde tampoco se pagan horas extras, por cierto, no sé por qué piensas que si estos chicos entran a trabajar les van a empezar a pagar las horas extras, porque nadie paga horas extras, pasan estas cosas. Entonces, como te digo, otra vez, la ley sería maravillosa si fuese a funcionar, pero no va a funcionar, porque el Estado no tiene manera de garantizar su cumplimiento a cabalidad. Lo mismo que te estaba diciendo de la... Pero no va a ocasionar daño. ¿Qué? La ley no va a ocasionar daño. En el peor de los casos, mira, te Entonces, lo si pongo no va a así. ocasionar daño, ¿por qué oponerse a ella? Te lo pongo así, Ya, es bien simple. supongamos que no funcione, Ya. punto. No, es que ¿Por qué oponerse? No, porque si no funciona, sí genera un daño en el margen. Es verdad. En el margen. Así es verdad que de cada 10 trabajadores, 9 no tienen derechos y uno no tiene. Solo el 10% tiene derechos. Ok, pero con esta ley ni siquiera ese lo va a tener. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Cuál es el qué? sustento? ¿Cuál es el sustento? Es cuál es el incentivo para mantener un privilegio que no tienes que darle. Porque tú no tienes que comprar una Coca-Cola en la esquina que cuesta 2 soles y pagar 3. O vas a pagar 3. Si puedes pagar 2. El trabajo que estamos hablando acá no es el altamente especializado. Claramente, no es el que tiene muchísima productividad. Es un trabajo de baja productividad, Pero es no trabajo crees- pero de ¿no servicios. crees tú que Los chicos que trabajan en los un- supermercados, los chicos que trabajan en los grandes almacenes. Obviamente, pero Estas ellos no van a personas- aspirar a quedarse toda la vida en ese puesto ni en ese empleo, porque eso, si reducimos esos beneficios, Yo conozco si un señor reducimos que tiene esos 50 años que vende riesgos, zapatos en Saga. obviamente A ver, es lógico que los jóvenes en la actualidad, porque esta ley está destinada efectivamente a los jóvenes, en la actualidad no van a aspirar a quedarse toda la vida con el mismo puesto de trabajo, no van a aspirar de repente a obtener una mejor posibilidad, si es que por ejemplo con esta ley con la cual van a recibir mayor capacitación, pueden aspirar en el mejor de los casos a una mejor posibilidad de Me trabajo. pregunto, ¿tú sabes a qué edad empiezan los jóvenes a tener hijos en nuestro país, en promedio? Yo creo que ese ya es Porque otro eso tienes tema. tema de la asignación familiar o por ese pero lado también. Claro, la asignación familiar, pero yo te digo lo siguiente. La empresa ¿por qué la empresa tiene que asumir costos por la irresponsabilidad, si lo tenemos que ver así, de algunos jóvenes? ¿Por qué? ¿Bajo qué sustento? ¿Por qué lo tiene que hacer? ¿Por qué el Estado tiene que tener un Ministerio de Salud si la gente debería cuidarse para no enfermarse? ¿Por qué el Estado tiene que poner un impuesto selectivo a determinados productos que afectan la salud de las personas? Por ejemplo, los cigarrillos o el alcohol. ¿Por qué? Porque Porque vivimos- el Estado, lógicamente, quiere controlar exactamente la no, vida señor, de las personas. no, pues. señor, no, funciona. Porque son derechos también. Es son una derechos cosa muy simple. fundamentales. Funciona porque eso tiene externalidades que nos cuestan a todos después. Obviamente nos cuestan La a todos. desprotección social. Absolutamente en nada el es gratis. En el extremo, señor, la desprotección social nos cuesta a todos. Si usted se enferma y no tiene un seguro, le cuesta a todo el Estado, porque el Estado no lo puede dejar tirado a morirse en la vereda, ¿cierto? Por supuesto. Así funciona. Esa es la ¿Y lógica por qué detrás yo de no eso. puedo ¿Y por qué yo no puedo decidir si deseo contratar de repente un seguro público o un seguro privado en todo caso? Usted lo puede ¿Por qué? decidir, por supuesto. ¿Por qué yo no lo puedo hacer? Por supuesto que lo puede hacer. Yo creo, Pero si no tiene yo la creo- capacidad, yo el Estado creo tiene que curarlo. lo importante aquí es que el derecho y las normas en general no sirven de nada si es que no ayudan a garantizar la libertad del hombre y si por otro lado no nos enseñan a ser responsables. La libertad del hombre. Claro, por supuesto. No sé, ¿cómo coaptan su libertad con la ley tal y cual está? La suya. No, yo me refiero en el sentido de Usted aquellas peleando por la leyes ley que de alguien restringen más. algunos, las leyes que restringen algunos, mejor dicho, aquellas leyes que exacerbadamente interponen sobrecostos laborales, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y que tienen que asumir absolutamente todos los ciudadanos y que obligan a desplazar del mercado formal al informal. El informal no está desplazado por los costos, está desplazado, como dijo Jaime al comienzo, por tema de productividad.
Porque yo no he dicho tiene eso, acceso. yo no he dicho No, no, eso, no. yo no he dicho eso. Bueno, dijiste que había Es que por hacer los un gran sobrecostos pacto por laborales. habría que hacer un gran pacto por el tema de productividad, ¿no es cierto? No, La gente se claro, queda fuera del no. mercado de Yo trabajo digo que por eso. las relaciones internas en las empresas deberían tener pactos por la productividad. Bueno, A eso me refiero. Bueno, ¿no? dijiste Pero- izquierda y después dijiste productividad, entonces lo entendí así. Pero a lo que me Sí. refiero es, el tema de la productividad es sumamente importante y es clave en este caso. Por Y es supuesto. una de las razones por las cuales no va a funcionar esta ley. Porque en la medida en que, sí, de nuevo, voy a rezar con el ejemplo porque realmente es muy simple. Si tú pones la posibilidad de pagar 2 soles por una Coca-Cola en la esquina, ¿por qué le vas a pagar 3? A ver, respondamos a esa pregunta. ¿En qué sentido? ¿Puedes plantear mejor, por favor, tu...? Creo que A está ver. muy sencillo, pero en fin, Sí, vamos a hacerlo más sí. fácil todavía. Si tú puedes pagarle a un chico de 24 años 750 soles y 13.4% más, que creo que es el costo extra, ¿por qué le vas a pagar 1.000? ¿Y por qué lo vas a tener en el régimen, digamos, en el régimen general, si lo puedes tener en el régimen que es más barato? Aunque, porque la ley no hace ningún distingo en ese De sentido. eso se trata, pues. Ah, sí. Ah, claro, se trata de poder contratar a jóvenes que en este momento no tienen trabajo o están en la informalidad. Ya, es el tema otra vez, porque para estos chicos no va a ir necesariamente el asunto. Esto lo que hace es precarizar, otra vez, la porción que sí tiene el acceso, la pequeñísima porción que tiene el acceso a la Ley General de Trabajo, eso se está precarizando. Porque Lo que está diciendo es que la gente, digamos, las empresas van a despedir a trabajadores No, con no. experiencia para reemplazarlos por esto. Eso no puede pasar porque ay. la ley no lo permite. La ley tampoco permite que trabajes si no te pagan horas extras y pasa. También tampoco permite que trabajes más de 6 días a la semana en 48 horas y tampoco pasa. La ley dice un montón de cosas, pero la realidad es completamente Deberíamos eliminar las leyes. diferente. No, deberíamos hacer que se cumplan, en realidad. Y eso, bueno, sí, es una responsabilidad Pero del Estado ¿cómo hacemos clarísima, para ¿no? que se cumplan unas leyes que son tan onerosas? Es decir, una legalidad tan onerosa. El costo-beneficio. El tema- Entonces, pasa que no son cumplibles. Por eso es que no se cumplen. Pero es onerosa otra vez, porque la productividad del trabajador promedio peruano es muy baja. Y es muy baja porque el sistema educativo es muy malo. Y el sistema educativo es muy malo porque en realidad se ha ocupado de él muchísimo tiempo. Cuando han podido doblar el fierro durante el gobierno de ¿Qué- García, el segundo qué- año. la Ya respuesta sabemos de quién es la culpa de la crisis de la educación en el Perú, creo, ¿no? ¿De quién? Entonces, bueno, de aquellos sectores, pues, como el SUTEP, por ejemplo, que manipulan de alguna forma al Estado y con la educación se hace lo que se le da la gana, ¿no? Entonces, ese tema es bien SUTEP. importante y coincido sí en eso contigo, en el hecho de que la educación también es clave para que se pueda mejorar la productividad. Y eso debe ir de la mano, por supuesto, con algunas reformas en las que el gobierno pueda también cederle oportunidad al sector privado para que en materia educativa también pueda tener esa posibilidad de que otras personas en el mercado puedan decidir, por ejemplo, dónde educarse, ¿no? Existe, o sea, es decir, dentro de la ley de oferta y Pero demanda, todo obviamente, el mundo las decide dónde se empresas, educa. sí, pero en realidad, con un sistema educativo en donde el Estado manipula, por ejemplo, contenidos, es muy difícil que las personas puedan acceder a otra clase de contenidos que ellos Manipula desean. contenidos. Por eso, te repito. En serio. Bueno, Bueno, me parece que hemos avanzado en una discusión. El asunto es tratar de establecer un diálogo, ¿no?, que permita avanzar y no crear, digamos, que nos permita crear el clima para poder abordar estos temas con racionalidad, con entendimiento. En última instancia, para resolver el problema que tenemos en nuestro país, que en este momento es el problema de una gran informalidad, es decir, el 74% de la población ocupada en el Perú, urbana y rural, no tiene ningún derecho, está fuera de la formalidad, fuera de las planillas. En parte, no solo, también juega lo de la productividad, como dice acá, en parte porque las leyes son demasiado onerosas o rígidas y por lo tanto muy pocas empresas, solo las grandes, pueden solventarlas. Entonces, ese es un problema que el país tiene que enfrentar, a mi juicio por lo menos. Bien, yo les agradezco muchísimo por su participación Gracias a ti, en Jaime. esta discusión alturada, inteligente, interesante, que es el camino que deberíamos seguir para enfrentar, para, digamos, abordar estos temas fundamentales del país. Muchas gracias entonces a Luis Davelois y a Fernando Vigil. Muchas gracias. Vamos a una pausa, regresamos ahora con dos dirigentes de sectores de MIPES para ver si les parece interesante, van a usar o no van a usar esta ley de empleo juvenil. Regresamos. Para que su negocio siga creciendo, pregunte por Central Virtual Claro Empresas, a 5 soles al mes. Vinos y cavas Castillo Perelada, un placer para tus sentidos. Cuenta Premio BCP, la cuenta del millón presenta a uno de los ganadores,
José Luis Gordillo en Cantando bajo la ducha. Vivir como en una película. ¿Por qué no? Ahorra en Cuenta Premio, gánate el millón y hazlo. Además sorteamos 20.000 soles todos los viernes. Cuenta Premio BCP. Este verano todos deberíamos refrescarnos tomando leche fría Gloria. Los más chicos, los más grandes, los que corren. ¡Corren! Los que... no. Los románticos, los acalorados, los que se cuidan. ¡Ay, mamá! Porque la leche, además de refrescarnos, es rica y nos hace bien. Toma 3 vasos de leche fría al día. Este verano, toma más leche Gloria. Presentamos los días... 50% de descuento en terrazas. Ahora o nunca. Seccional en ratán PVC Arrecife. A solo 1.299 soles. Solo con tarjeta Ripley. Me fascina Ripley. En el 2014 usted se enteró a través de Canal N de los principales hechos del Perú y el mundo. Mejoramiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. El triángulo exterior es nuestro. Le pondría 0,8 de nota. Gratis, yo no me voy a ir a la cárcel. Para el 2015, renovamos nuestro compromiso con la información en vivo. Cuando ocurre, desde donde ocurre. Canal N, el poder de la información al momento. Bien, ahora estamos con Pío Pantoja, que es presidente de la Asociación de Panaderos del Perú, que ha venido con una fuente de pan. A ver, no sé si la podemos enfocar. Yo ya no puedo pensar, solamente el olor que me llega. Ya, se me ha ido de la cabeza la ley Pulpín, todo. Y con Antonio Canchumani, que es presidente de la Asociación para la Industria Metal, Mecánica y Afines de Vía El Salvador. Ellos son dirigentes de, de empresas, de micro y pequeñas empresas, de MIPES, ¿no es cierto? De sectores de MIPES importantes, muy importantes. Nosotros estuvimos acá hace 2 semanas con Julio Surco, que es presidente de la Asociación de Proveedores de la Industria Gastronómica. Y ahí él manifestó su apoyo a la ley de empleo juvenil porque le parecía que, iba a ser beneficiosa, la iba a usar. Bueno, vamos a preguntarle lo mismo a nuestros 2 invitados. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, quería comenzar con Antonio Canchumani. ¿Cuál es su opinión acerca de esta ley? ¿Le parece que es una buena ley? ¿Va a ayudar a contratar y a capacitar a jóvenes? ¿Ustedes la usarían? ¿Es útil para la pequeña y microempresa? Bien, Jaime, gracias por la invitación. En primer lugar, quisiera tratar en un aspecto técno. El detalle es que en estos tiempos de innovación, las MIPES, de Vía El Salvador en especial y en general en el país, vienen innovando maquinaria. Esto conlleva de que se tiene que comprar una máquina moderna con el know-how, que tiene un costo adicional y es fuerte para capacitar. Y el costo también es elevado para capacitar a los jóvenes. Ahí nace el detalle en la cual esta ley encaja exactamente. ¿Por qué? Porque está haciendo de que el microempresario no tenga esa carga fuerte del tiempo de capacitación, el costo de la capacitación, porque ellos están ya invirtiendo en lo que se denominaría el seguro y otros aspectos básicos que es de necesaria utilidad para el trabajador joven. Y le descuentan del impuesto a la renta, es decir, el Estado en buena cuenta le paga la capacitación. Efectivamente, ¿no? Entonces, he ahí de que esto es importantísimo, porque mire, nosotros no podemos entrar a una etapa de competitividad globalizada, porque no tenemos esas pequeñas armas que es el sostén básico, esos centavos básicos que es el que está cubriendo el Estado al joven trabajador. Eso es lo que hace de que pueda un pequeño capital de MIPE pueda sobrevivir y aflorar. Eso es lo más importante que existe en esta ley. ¿Me parece entonces buena la ley? Perfecto. Muy interesante. Señor Pío Pantoja, de la Asociación de Panaderos, ¿cuál es su opinión? De igual manera, Jaime, primero, muchas gracias por la invitación. Eres uno de los pocos periodistas que están invitando a entrevistas a empresarios MIPES. Además, ¿no? Entrevistan solamente a políticos y creo que nos da una oportunidad de poder expresar algunas opiniones respecto a esta norma
que acaba de ser publicada, pero que falta su reglamentación. Esta norma va orientada exclusivamente a casi 1 millón de jóvenes que en realidad no tienen oportunidad de trabajar. Porque, por ejemplo, mis hijas estudian en universidades prestigiosas, es imposible que esta ley le toque para ellos, como muchos universitarios. Pero hay muchos como yo, como Antonio, que venimos de provincia, o somos hijos de provincianos, que nos costó mucho estar en Lima y empezar a buscar un empleo que por lo menos nos sacie la sed y el hambre. Claro. Entonces, si bien es cierto, esta ley no es perfecta, como no hay ni una ley perfecta en el mundo, no puede satisfacer una ley al 100%, pero por lo menos creo que es la primera que empieza a apoyar las iniciativas de querer generar un empleo digno. ¿En qué específicamente? Por primera vez el Estado paga el seguro del trabajador. ¿No? Claro. Entonces, ahí ya hay un enfoque muy importante en que estimula a los pymes para poder incorporar a sus trabajadores que recién están empezando a laborar, lo pone prácticamente lo pone formal. De acuerdo, interesante. Ahora, lo curioso es que no hay, claro, se movilizan algunos, los organizados, digamos, pero toda esta, digamos, masa muy grande de jóvenes que están desempleados o que están trabajando sin derechos, sin planilla, etcétera, ellos no se movilizan porque quizás no tienen conciencia del tema, no saben, pero quizás los microempresarios podrían hacer algo, no sé, las asociaciones, hacer un comunicado, alguna de algún tipo, alguna expresión, digamos, de apoyo o algo para contrabalancear un poco. Efectivamente, sí, venimos haciendo, digamos, en diversos foros donde vamos a que es importante esta ley. En especial porque, mire, los jóvenes están, por su dinámica misma, están sobre una corriente que no la han analizado, ¿no? Sí, pues, están en una pista de patinaje que no la han recorrido. Tienen que recorrerla, tienen que probar cómo es la ley, y tener los beneficios y tener la oportunidad de tener ahora que capacitarse más fácilmente con tecnología moderna, actualizada. Porque es la única forma de formar a los futuros empresarios y MIPES que tienen que salir. ¿Por qué? Porque nosotros en esta etapa que estamos de crecimiento, que se ha paralizado un poco, pero es importantísimo porque de ahí es donde se va a generar el colchón de caída cuando tengamos pues reveses en esta producción y en el progreso del país. El gremio de metalmecánica digamos, ha receptado con mucho gusto estas acciones. ¿Por qué? Porque saben que es en beneficio total. Lo importante es mejorar la calidad de vida y ahí está el detalle. Ustedes representan a la metalmecánica de Villa El Salvador. Del Parque Industrial de Villa El Salvador. El Parque Industrial de Villa El Salvador. Así es. Usted dice que están en un proceso de innovación, de búsqueda de nuevas tecnologías. ¿Cómo es esto? El parque industrial, en vista de que, digamos, hay muchos productos chinos y muchos productos importados, queremos quitarle pues al lobo un pelo. Es dificilísimo como MIPES, ¿no? O como pyme, pero de una u otra manera los microempresarios están viendo, ya están comprando equipo y maquinaria como Julio Surco y muchos otros asociados, en la cual están ya renovando maquinaria para ser más competitivos y tener una más calidad. Si no ocurre eso, no entramos en lo que significa innovación. Claro, sí, y si no hay innovación, no hay competitividad globalizada. Sí, pues. Entonces, en ese punto se está, señor Ratón. En este caso, dando un ejemplo en panadería, nosotros ya no estamos cada vez desprendiéndonos de los hornos de ladrillo, que era, si bien el cero necesitaba de un poco de destreza, pero los nuevos hornos ya no solamente requieren destreza, sino también mayores habilidades con mayores conocimientos, como son electricidad. Claro. Uno ya tiene que estar programando, ¿no?, el tiempo de cocción, el tiempo de sobado, amasado, y estos trabajadores que empiezan, que es justamente a la que se refiere la ley, son aquellos que recién empiezan de limpieza y poco a poco van incorporándose como operarios, como ayudantes y terminan siendo panaderos, porque dicho sea, claro, tenemos alta deserción de panaderos, pero ellos no pagan educación. Claro. Y lo peor es que en realidad solitos a los 6 o 7 meses ya empiezan a condicionar, dicen, o me aumentan el sueldo y las condiciones o se termina yendo, porque los demás, otras empresas empiezan a absorberlos. ¿Por qué? Porque aprendieron ahí.
pero se le dio esa oportunidad de aprender. Claro. ¿Correcto? De acuerdo. Sí, pues, y esto va a facilitar más la capacitación, hacerla más viable, digamos, más sustentable, ¿no? Con respecto al tema de nosotros como gremio, creo que esta ley, si bien es cierto, definitivamente no es perfecta, ha tenido sus problemas por la forma como se ha presentado, de repente no ha habido la forma de presentarlo, pero estamos pidiendo de que nos consideren en la reglamentación, Ajá, o sea, claro. que se corrija justamente el gobierno en convocarnos para ver de qué manera apoyamos en la reglamentación y sea cada vez más justa. Me parece perfecto. Ahora, hay un argumento que se vierte constantemente, que la ley, esta ley no va a funcionar porque la ley MIPES no funcionó, no se aplicó, muy pocas empresas formalizaron a sus trabajadores con la ley MIPES. ¿Esto es verdad? No es cierto. No es cierto porque, mire usted, nosotros como MIPES, en el parque industrial, tenemos una constante capacitación. Antes era con los equipos que ahora son obsoletos y ahora estamos entrando a la tecnología moderna, ¿no? Y eso no es cierto, ¿por qué? Porque, mire usted capacita un personal ahorita, si usted le ha costado tanto capacitar a este personal y ya le está haciendo un efecto productivo bueno, ¿usted cree que lo va a dejar ir? No. Claro. Y él sí quiere ir, porque el vecino ya se lo quiere llevar. Sí, pues. ¿No? Entonces yo tengo que verme obligado a aumentarle el sueldo, sí, pues, para retenerlo. Y por último, si no me alcanza, ya el vecino me lo quitó. O viene la gran empresa y se lo lleva. Entonces, ¿de qué manera es que el joven, digamos, la ley esta la va a afectar al joven? Es de ninguna, por el contrario, lo está beneficiando. Porque es como si botaras una paloma al aire, claro, pisa un lado, o sea, se cimienta, pisa la otra rama, se pone más sólida y comienza a volar. Sí, pues. Ese es el detalle que muchas veces no entienden los jóvenes. Y en eso, netamente toda la vida, las pymes están abocadas a la constante capacitación. Porque si no se capacita la MIPES, claro, no podría competir ni ser el sostén del país. Es la primera vez, por ejemplo, que en panadería, por lo menos tengo que hablar de panadería, las mayores multas que hay en el Ministerio de Trabajo es por no haber asegurado en su oportunidad, que ahora es a las 24 horas. Entonces, en esta oportunidad, el pyme va a tener que asegurarlo por voluntad propia porque el Estado es el que le va a pagar. Claro. Claro, sí, obviamente hay unas exigencias y unos compromisos porque si uno prescinde de un trabajador antes del año, va a tener que devolver lo que el Estado ha pagado por el trabajador seguro. Pero eso va a tener que verse justamente en la reglamentación. Trae, por lo menos en esta oportunidad, trae más beneficios esta norma para que el pyme, para que el panadero en realidad empiece a incorporar y lo muestre a su trabajador, porque es eso, ¿no? Tener el trabajador que tenga su nombre en el seguro. Ahora, habrá que corregir algo porque siempre nos exigen, por ejemplo, el tema del seguro, por un tema de formalización. Los trabajadores, Jaime, en realidad no quieren asegurarse. ¿Por qué? Porque el seguro en realidad no es un seguro. Según el último informe que ha habido de un estudio prestigioso, indica que la atención a una atención médica es a los 28 días. Eso sí, quiere decir que si yo sufro una faringitis hoy, me voy al seguro y después de 28 días me están convocando. Ahora, te atienden después de 28 días. Después de que ya estás muerto, o digamos, enfermo. No, después que con tu dinero has ido a otro lugar a pagarte. Claro. Después de 28 días vas y te dicen, sácate una radiografía. Y otros 30 días más. Entonces, ese tipo de seguro es una informalidad perfecta del gobierno, por ejemplo, sí, pues, que tiene que corregirse. Entonces, habiendo estímulos, ¿no?, tangibles, el trabajador y el empleador va a decir, bueno, es preferible tener un trabajador asegurado porque ya realmente hay beneficios tangibles. De acuerdo, sí, pues efectivamente interesante. Yo creo que tenemos que profundizar esta conversación, ya nos ha ganado el tiempo, porque la realidad es completamente distinta a lo que algunos imaginan, ¿no? Bueno, nosotros abrimos este programa para otros gremios, otros dirigentes de gremios que quieran expresarse en relación a esta ley y en general al tema de la legislación laboral y tributaria, que es una legislación muy pesada en el Perú, ¿no es cierto? Y por eso hay tanta informalidad. Todos los que quieran venir, jóvenes también que quieran expresarse, en fin, muchísimas